Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esto que es otro estudiante de medicina. A continuación, vamos a empezar a hablar de patología especial, en este caso de neurología, y de la sección que nos habla de la patología celular del sistema nervioso. Primero debemos tener en cuenta ciertas generalidades, y es que el sistema nervioso no solo está formado por neuronas, sino que también recordemos que hay otros constituyentes como los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía, cada uno de los cuales, frente a una lesión, va a expresar un patrón diferente. Entonces, en el sistema nervioso la lesión puede ser de dos tipos, aguda y crónica. Las agudas pueden ser por eventos isquémicos, hipóxicos, por traumatismos, mientras que los crónicos obedecen sobre todo a proteinopatías, que son las inclusiones anómalas de proteínas mal plegadas que pues veremos en posteriores capítulos. Entonces, recordemos que las neuronas requieren de un aporte continuo de oxígeno y de glucosa para satisfacer tanto necesidades fisiológicas como anatómicas. Fisiológicas porque recordemos que debemos mantener ciertos gradientes de membrana para que éstas sigan cumpliendo con su función y pues seguir mandando los impulsos eléctricos, y anatómicas porque estas células del sistema nervioso pues presentan prolongaciones dendríticas y axonales, las cuales requieren su debido mantenimiento. Cuando la lesión es aguda, se expresa un patrón que nosotros conocemos como el patrón de neuronas rojas, en este caso hablando de las neuronas. Entonces, este patrón se empieza a evidenciar de las 12 a 24 horas después del daño irreversible. Entonces, recordemos algo del capítulo 1, y es que apenas se presente el evento hipóxico isquémico, no se va a presentar el patrón, sino que debemos darle tiempo para que se empiecen a manifestar todos estos patrones que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en la reacción aguda, en las neuronas rojas, va a existir o se va a caracterizar por una reducción del volumen del cuerpo celular, una pignosis, una desaparición del nucleolo, una pérdida de los cuerpos de níquel y una eosinofilia intensa. Cada uno de estos va a colaborar a que la neurona pierda sus características tintoriales y adopte o empiece a captar más tinte eosinófilo, haciendo pues que adopte la forma de neurona roja. Entonces vamos a ver cómo afecta todo esto en este patrón. Por ejemplo, la pignosis. El núcleo es una de las estructuras que se tiñen basófilamente, o sea, de color azul o morado. Pero como en la lesión neuronal se produce pignosis, pues entonces se contrae ese núcleo y empieza a deshacerse, a escindirse, lo cual pues provoca que ya no fije de la misma forma el tinte basófilo y pues haciendo que la neurona tire más hacia la eosinofilia, hacia el color rosado o rojo. Otra parte que debemos tener en cuenta es que la lesión celular, de la que habíamos hablado en anteriores videos, pues causa desnaturalización y daño a las proteínas, a las cuales va a tender también a fijarse fuertemente los tintes eosinófilos, lo que también colabora al patrón de neurona roja, esa característica tintorial. Estos que vemos acá son los cuerpos de níquel, que son unos gránulos que se encuentran alrededor del núcleo, pero como estábamos hablando anteriormente, en la lesión aguda empiezan a perderse esos cuerpos de níquel, los cuales, como vemos, pues se tiñen de colorante basófilo, pero entonces perderlos hace que aumente más la eosinofilia de la neurona. Y pues este sería el resultado de las neuronas rojas. Como vemos, pues hay retracción de los núcleos y se empiezan a teñir fuertemente con la eosina. Ahora, dentro de las lesiones subagudas y crónicas, en las cuales se produce un patrón degenerativo, pues entonces es consecuencia de enfermedades progresivas o de cierta duración. Histológicamente lo que se va a encontrar es una pérdida celular y una gliosis reactiva. De la gliosis reactiva vamos a hablar más adelante, pero sí debemos tener en cuenta que la pérdida celular se va a dar en la mayoría de casos por apoptosis, pero no es un buen indicativo de lesión celular, ya que es mejor la gliosis reactiva. Y es que yo pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que yo tengo un montículo de arena y voy sacando de uno en uno los granos de arena. Entonces es casi imperceptible para la vista cuando uno va sacando de uno en uno en ese montículo de arena. Igual caso pues pasa con el cerebro, va muriendo de a poco una neurona y pues se nos puede pasar por alto, no podemos darnos cuenta. Pero la gliosis reactiva sí es más marcada y se produce desde el inicio, entonces a eso sí le podemos prestar más atención, por eso es mejor indicador en las fases tempranas. Ahora, debemos tener en cuenta otra reacción que es la reacción axónica, que es cuando hay daño axonal. Entonces, en procesos de regeneración del axón vamos a encontrar un aumento de la síntesis de proteínas
que se va a manifestar con la aparición de gemaciones axónicas, va a aumentar el tamaño de la célula porque como estoy aumentando la síntesis y estoy aumentando los tamaños del nucleolo, pues necesito como una mejor infraestructura, digamos, eso aumenta el tamaño. También se redondea el cuerpo celular, se empieza a desplazar el núcleo hacia la periferia, lo mismo pasa con los cuerpos de Nissl, a lo cual nosotros denominamos como la cromatólisis central, y aumenta el tamaño del nucleolo por lo que decíamos, como queremos regenerar necesitamos sintetizar más proteínas, y como el nucleolo es el encargado, o bueno, pues juega papel importante dentro de la síntesis de proteínas, pues entonces va a aumentar el tamaño por compensación. Se pueden presentar también dentro de las neuronas las denominadas inclusiones neuronales. Entonces estas pueden ser la manifestación de diversas patologías, aunque algunas pues se pueden deber también al proceso de envejecimiento. Caso tal, por ejemplo, de los gránulos de lipofuscina. Pero patológicos pueden existir, por ejemplo, los cuerpos de Cowdry en la infección por el virus del herpes, los cuerpos de Negri en la infección por el virus de la rabia, los cuerpos de Lewy en el Parkinson, los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer y la vacuolización anómala en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, ya acabando con las neuronas, ahora podemos hablar de los astrocitos. Entonces, hablábamos antes de una gliosis reactiva, pero entonces, ¿qué es la gliosis? Debemos tener en cuenta que es el indicador de lesión más importante del sistema nervioso central, porque siempre que haya una lesión, nosotros vamos a encontrar la gliosis. Por eso, sin importar la etiología, debemos tenerla bien presente. Entonces, en esta gliosis se va a identificar una hiperplasia y una hipertrofia de los astrocitos, la aparición de vesículas, un desarrollo de un nucleolo prominente, una disposición excéntrica del núcleo, una extensión de las prolongaciones. Recordemos que el nombre de astrocito pues, es debido a su comparación con una estrella, ya que tiene pues, múltiples dendritas, múltiples prolongaciones, en este caso pues, se extienden aún más, y existe una eosinofilia citoplasmática. Cuando un astrocito adquiere estas características, estas últimas tres, nosotros hablamos de un astrocito gemistocítico. ¿Qué es lo que vemos aquí? El núcleo excéntrico, el citoplasma abundante, eosinófilo y con las prolongaciones más marcadas. Otra de las reacciones que podemos encontrar son los astrocitos Alzheimer tipo 2, los cuales van a ser células con núcleo grande, cromatina central pálida, una gotícula de glucógeno intranuclear y una prominente membrana nuclear y nucleolo. Estas las vamos a encontrar en pacientes que presenten encefalopatía hepática, enfermedad de Wilson, que es un trastorno que altera el metabolismo del cobre, y otras enfermedades metabólicas que afecten el ciclo de la urea. También se pueden encontrar dentro de los astrocitos unas fibras que denominamos como las fibras de Rosenthal. Estas son unas estructuras alargadas, gruesas e irregulares que son intensamente eosinófilas y pues que están constituidas o están formadas por proteínas del shock térmico, que son la alfa-beta cristalina y la HSP27, y también por ubiquitina. Entonces, esto es más que todo un producto cuando se genera una gliosis de larga data o de larga evolución, aunque también se puede encontrar en un tipo de tumor glial que es el astrocitoma pilocítico, que pues no es tema de este video. Estas son las denominadas fibras de Rosenthal, las encontramos bien claras, intensamente eosinófilas, irregulares y alargadas en forma de fibra. También se pueden encontrar cuerpos amiláceos o cuerpos de poliglucosano, que son estructuras laminares y que son redondeadas. Estas se van a localizar en las prolongaciones terminales de los astrocitos y como su nombre lo indica, pues están formados por polímeros de glucosaminoglucanos, pero también pueden estar conformadas por proteínas del shock térmico y ubiquitina, así como las fibras de Rosenthal. Y estas se relacionan más que todo con el envejecimiento, que son las que nosotros estamos viendo a continuación en diferentes cortes. También se pueden encontrar cuerpos de la fora, son pues un poco más raros, digamos, son inclusiones en el citoplasma de las neuronas, que pueden aparecer también en otras células, y se encuentran relacionadas o se pueden encontrar en personas con epilepsia mioclónica. Ya acabando entonces con los astrocitos, hablamos de la microglía. Recordemos que la microglía son los macrófagos del sistema nervioso, o sea, son células fagocíticas. Y pues van a tener reacciones muy relacionadas con los macrófagos. Por ejemplo, pues que aumente la proliferación, que desarrollen núcleos elongados, que son las denominadas células en bastón, que ellos pueden formar agregados alrededor de pequeños focos de necrosis, que van a ser denominados como los nódulos de la microglía.
y se pueden congregar alrededor de células que estén muriendo, que en el caso pues estarían realizando neurofagia. Recordemos que la mayoría de células de neuronas del sistema nervioso mueren por apoptosis, y cuando la muerte es por apoptosis, pues se trata de ser como lo más silencioso posible y tratar de incitar lo menor posible a la inflamación. Es por eso que aquí la microglia juega un papel importante para captar los restos celulares y pues evitar una reacción exacerbada. También en las reacciones inflamatorias pueden aparecer macrófagos derivados de la sangre y no solo la microglia, eso es de tener en cuenta. Hay reacción de los oligodendrocitos. Recordemos que estos son los encargados de rodear con sus prolongaciones a las diferentes fibras neuronales y pues formar así la vaina de mielina, a diferencia de los nervios periféricos en los que no están los oligodendrocitos sino las células de Schwann. Entonces, la lesión o la apoptosis de estas células son características en los trastornos desmielinizantes adquiridos y en la leucodistrofia. Se pueden encontrar también inclusiones citoplasmáticas gliales constituidas por alfa-sinucleína en ciertas enfermedades muy específicas como la atrofia multisistémica. También tenemos las células ependimarias, las cuales no se asocian a patrones específicos, pero cuando se empieza a presentar una inflamación o una dilatación importante en el sistema ventricular, sí se pierden estas células y empiezan a proliferar los astrocitos subependimarios, causando como unas granulaciones, digamos, unas irregularidades en las superficies que se conocen como las granulaciones ependimarias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.